continuar con nuestras charlas, con nuestra penúltima charla del primer bloque del día de hoy. Y en esta ocasión tenemos nuevamente con nosotros, ya estuvo con nosotros hace dos cursos, el doctor Simón Alfonso Ojea Durán. El doctor es egresado de la Universidad Veracruzana, es posgraduado en pediatría del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, posgraduado en nefrología pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, es posgraduado en diálisis y trasplante renal del Children's Hospital en Los Ángeles, Estados Unidos, médico adscrito al servicio de nefrología en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. Es jefe de servicio de nefrología del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, jefe de la división de uronefrología, diálisis y trasplante en la UMAI del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Es miembro del Colegio de Nefrología de Jalisco, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, de la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica, expresidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, miembro de la Sociedad Americana de Trasplantes. Tiene varias publicaciones en artículos científicos y en libros diversos. Y el día de hoy nos hace el favor de asistir con una plática patrocinada, por supuesto, que es el uso de alfa-cetoanálogos, si es un mito o una realidad para el tratamiento con enfermedad renal crónica. Gracias, doctor, por su participación el día de hoy y le dejo, por favor, los micrófonos para su presentación. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes la información que tenemos. Es una lástima que lo de la pandemia nos haya privado la oportunidad de visitar mi tierra y de estar con ustedes, pero bueno, ya habrá oportunidad de que podamos saludarnos directamente. Este tema es muy atractivo y voy a introducirlo comentando que la nefrología, en el entrenamiento o en la especialización de la nefrología, es importante ver el contexto de la enfermedad renal crónica como un proceso que inicia con los factores de riesgo y la detección oportuna, camina por la progresión del daño renal y termina con los métodos de reemplazo funcional en diálisis y trasplante. Lo interesante de esto es que a través del tiempo la carne al asador se le ponía siempre a las fases terminales de este proceso y la vigilancia de los factores de riesgo, de la detección oportuna y aún más de lo que nos ocupa en este momento, que es el darle contención a la progresión del daño, no se enfoca o no se enfocaba de manera atractiva. Y consideramos que es muy importante porque en la distribución de todo el grupo de pacientes con daño renal crónico en el mundo y en nuestro país, el porcentaje más pequeño lo ocupa el grado 5, la fase que requiere algún tratamiento de reemplazo, y los otros estadios o grados son la mayoría de los pacientes. De tal suerte que vamos a intentar abordarlo paulatinamente para que nos vayamos introduciendo al tema en cuestión. Lo que comentábamos, una dieta baja en proteínas y los alfa-cetoanálogos, que es el ketosteril en cuestión, es una buena opción terapéutica. Y bueno, desde hace años se planteaba que decir un mito una realidad. Yo considero que antes que yo se los comente directamente, ustedes lo van a desprender como una conclusión después de lo que compartamos la información. Sin duda alguna, uno de los sueños dorados de la nefrología ha sido que la enfermedad renal progresiva pueda ser detenida o tenga una contención correcta y que el paciente con un programa de tratamiento en esta fase logre tener un reemplazo a mayor tiempo con una calidad de vida más adecuada. De los factores de riesgo, que los vamos a ver muy rápido porque no es motivo de la plática, simplemente quiero comentarles que desde los factores perinatales hasta lo que nos ocupa con el paciente en edad adulta, que son los pacientes que ustedes ven con más frecuencia, las enfermedades como dismetabólicas, que se lleva con mucho
la enfermedad renal diabética a cualquiera, pero bueno, es importante hablar de obesidad como factor de riesgo que cada día cobra más importancia, los factores ambientales, el uso de algunos medicamentos nefrotóxicos, en fin, es todo lo que tenemos que considerar. Ya abandonamos un poco las etiologías en enfermedad crónica porque muchas veces el paciente llega a fases terminales con riñones pequeños sin poderse definir una causa etiológica. Y además nos interesa más ver cuáles son los factores de riesgo, porque es a donde podemos incidir para tratar de que este diagnóstico sea oportuno y con pruebas sutiles de manera inicial poder modificar la historia general de la enfermedad, como lo vamos a ver. Dentro de cada higo tenemos la definición de la enfermedad renal crónica. Es importante, ustedes la conocen perfectamente bien y está acuñada en los textos y en las publicaciones de esta sociedad. Sin embargo, es importante enfatizar lo del tiempo de evolución, porque hay quien tiene menos de 3 meses y no puede ser calificado como paciente renal crónico, aunque su tasa de filtración esté bajo de 60. Además de que no necesariamente tiene que tener una tasa de filtración menor de 90, sino que tenga algún hallazgo incluso concomitante. Por ejemplo, hay un paciente que tiene una enfermedad renal como un síndrome nefrótico con tasa de filtrado normal, se le hace un estudio histológico mediante biopsia y se documenta una esclerosis focal y segmentaria. Este paciente ya tiene una enfermedad renal crónica a pesar de estar en un estadio o un grado 1 de la enfermedad. Esa clasificación de cada digo que fue modificada de la original contempla dos aspectos fundamentales. El primero, que fue el tradicional, que fue clasificarla en grados de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Ustedes verán que, por supuesto, los pacientes con filtrado glomerular igual o mayor a 90 se acuñaban de grado 1. Claro está, cuando tuvieran además algún hallazgo de gabinete, laboratorio o histológico que involucrara al paciente a tener daño renal, y fue decreciendo la tasa de filtración y asimismo fue dándose de graduación hasta llegar a menos de 15, que es el grado 5. Pero lo interesante es que cuando se suma la proteinuria como un factor de pronóstico y de riesgo, tanto renal como cardiovascular, nos encontramos que el paciente a mayor grado de proteinuria, como ustedes ven en estas franjas rojas, a mayor grado de proteinuria, mayor posibilidad de complicación renal y cardiovascular y mayor progresión. Y esta proteinuria está calificada como A1, A2, A3, de acuerdo a la magnitud medida por métodos como es la albumino-creatinuria en los grados que está marcada o en las cuantificaciones que está marcada. De tal forma que esta es la referencia de nuestra tabla de clasificación. Hay publicados una buena cantidad de estudios en el mundo y en un libro de texto, por ejemplo, relativamente reciente de la Unión Americana publicado, está este cuadro que me pareció muy atractivo porque después de los estudios internacionales, por razón de momios o por una estudio estadístico, se le propuso como mecanismos que son de primera línea para calificar mecanismos de progresión o mecanismos de daño renal asociados con enfermedad renal. Y bueno, yo me tomé el atrevimiento de encuadrar los que nosotros vamos a tocar con más puntualidad para este tema, que es el dato de hipertensión transglomerular o glomerular y la hiperfiltración, la activación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona. Desde luego, no es que sea más importante que alguno más anotado, pero en particular me interesa este dato para el tema que nos ocupa, el efecto crónico de la hiperuricemia y además el estrés oxidativo propio de una enfermedad crónica y desnutrición, la decreción de cloto, que lo tocaremos en su momento, y bueno, lo que es las alteraciones fibrogénicas como consecuencia del daño renal progresivo. La pregunta clásica, ¿una administración alta en proteínas es dañina o no es dañina? Y aquí en una publicación de Calantar, que es una gente muy adentrada en la nutrición y enfermedad renal, hace la pregunta clásica, ¿una dieta alta en proteínas en un paciente con riñón saludable
lo daña o no lo daña. Esto es un tabú, es una realidad y lo hemos visto en la vida cotidiana. Nosotros consideramos que si hay factores de riesgo concomitantes, es un gran problema tener una dieta alta en proteínas en un paciente. A mí me gusta mucho aquí tocar el punto del trasplante porque muchos años de mi vida los hemos dedicado al proceso de reemplazo por trasplante y varios pacientes que donaron hace más de 20, 25 años, tenemos más de 30 años viendo pacientes trasplantados. Cuando había manga ancha, los donadores no éramos tan estrictos con el índice de masa corporal, la obesidad y otros factores. Y posteriormente nos damos cuenta que un paciente unirreno que es donador y que además es obeso, cuando lleva una dieta libre albedrío no controlada en proteínas, tiene un alto riesgo para desarrollar daño renal crónico. Y bueno, este mismo Calandra en su publicación con otros autores lo esquematiza y pone en claro pues que los mecanismos hemodinámicos vistos en el glomérulo se ven modificados en una dieta baja en proteínas y baja en sodio, que podría ser una dieta hasta cierto punto protectora de hiperfiltración. ¿Cómo se baja la presión intraglomerular y la presión de la tasa de filtración efectiva? Y se evita la expansión mesangial, los disparos de TG beta y otros factores fibrogénicos y la fibrosis intersticial e incluso glomerular. Esto es un esquema muy simple, pero muy importante. Aquí me quiero detener un poco para comentarles. Si nosotros tocamos la hiperfiltración y la hipertensión transglomerular, ¿qué importancia tiene esta famosa hiperfiltración? Si nosotros estamos en reposo y tenemos una dieta no alta en proteínas, podríamos tener una tasa de filtrado glomerular alrededor de 90 o 100 mililitros minuto, 1.73. Si nosotros estamos con una reserva funcional glomerular renal normal y nos administramos una carga de 250 a 300 gramos de proteínas, vamos a medir mediante radioisótopos, que es una técnica efectiva y rápida que es bastante útil, antes de la administración de la dieta alta en proteínas y después. Y vemos que después de la dieta alta en proteínas o de la administración de un buen ribeye de 300 gramos, vamos a alcanzar un desplazamiento de 25 a 35% más de tasa de filtración. Esta hiperfiltración biológica está provocada por el ingreso de las proteínas. No es patológica, sino es un evento biológico cotidiano. Pero si este evento se ve perpetuado con factores de riesgo colaterales, corremos el riesgo de empujarnos a los factores que propician daño. De manera que si tenemos hipertensión glomerular, que puede ser transmitida por hipertensión arterial sistémica, hiperfiltración, expansión glomerular, podemos llevar de la mano a pérdida de unidades glomerulares y, ¿por qué no?, en la parte inferior del audiovisual, la glomerulosclerosis. El modelo de glomerulosclerosis puede ser reproducido de muchas formas, pero una de tantas es el aumento de la presión transglomerular o el aumento de la filtración, la famosa hiperfiltración, que está favorecida por los disparos del RAS, de renina, angiotensina, aldosterona, por la proteinuria, por la hiperglicemia y por otros mecanismos que no vamos a abundar en ellos en este momento. De tal suerte que una alta ingesta de proteínas va a traer un elevado flujo plasmático renal, una elevada tasa de filtración glomerular, un incremento anatómico de las estructuras renales, incluyendo el glomérulo y el túbulo proximal, hipertrofia y glomerulosclerosis si este circuito no es detenido. Desde luego con pérdida paulatina de la población de nefrones. ¿De qué depende esta velocidad de progresión? Bueno, en la parte superior del audiovisual comentamos la enfermedad que tiene origen, porque bueno, si un paciente tiene una enfermedad renal diabética y no es controlado de manera correcta la diabetes mellitus, los esfuerzos encaminados con otro tipo de circunstancias serían inútiles. De manera que la enfermedad de origen es importante, los hábitos nutricionales, el control de la obesidad como alto factor de riesgo, pero ya una vez que el paciente está en control, requiere una buena
manipulación o control de la hipertensión arterial, una disminución de la proteinuria, valores normales de ácido úrico, los lípidos en mejores condiciones y algo que es trascendente y que vuelva a tomar un lugar importante en la actualidad, los iones divalentes. Vamos a abundar más adelante en el fósforo, pero los iones divalentes, yo me acuerdo que hace 25 años Zlatopolsky, Saúl Mavri, en la Universidad de California y en otras áreas de la Unión Americana, comentaban y enfatizaban la importancia de la hiperfosfatemia como factor de disparo no tan solo del hiperparatiroidismo secundario, sino de otros trastornos con alto riesgo de mortalidad y de progresión de daño. En la actualidad está perfectamente definido que el descontrol de los iones divalentes es de manera muy inicial en el daño renal crónico un factor determinante. Este diagrama me encanta porque puede esquematizar perfectamente la historia natural de una nefropatía, que en este caso es la diabética, que bueno, todavía le puse nefropatía, aunque actualmente la nomenclatura dicen que hay que llamarla enfermedad renal diabética, porque nefropatía diabética es un término anatomopatológico, pero bueno, de alguna manera nos podemos entender bien en ese sentido. Si vemos la gráfica, nos damos cuenta a dónde podemos participar todos nosotros. Y resulta que los primeros 5 años de la diabetes mellitus, su expresión es prácticamente poco encontrada o poco documentada porque no se va en busca de ella. Como se expresa inicialmente por microalbuminuria, que es un cambio sutil, prácticamente no se le busca. Todavía después el paciente tiene un evento de hiperfiltración y en ese evento de hiperfiltración es lógico que su creatinina y su urea están normales, su tasa de filtración también. Y es hasta después de 10 años cuando viene la debacle funcional y el descaro de la proteinuria, cuando el paciente lo detectamos. Ahí está uno de los problemas más graves de los esquemas de atención médica. Realmente el paciente llega con un nefrólogo o con un médico internista que atiende a pacientes nefrópatas de manera tardía. Hay que buscar a este paciente de manera sutil en los primeros años de la vida y tratar de modificar esta historia natural de la enfermedad para brindar mayor calidad de vida al paciente. Es un ejemplo que puede ser llevado a otro tipo de nefropatías glomerulares en condiciones semejantes. Los mecanismos de daño, tanto glomerular como tubo intersticial, todos terminan en fibrosis, como es en otros órganos de la economía. Pero es importante en el túbulo, porque en el glomérulo ya lo comentamos, que la hiperfiltración provoca expansión mesangial, provoca liberación de factores TG-beta, sustancias que atraen quimioquinas y interleuquinas y fibrosis glomerular. En el túbulo sucede una situación muy importante. Cuando la proteinuria es persistente, cuando el paciente con daño renal crónico tiene proteinuria persistente y no se modifica por ninguna maniobra médico-dietética terapéutica, nosotros vemos que la oferta de la albúmina o de la proteína a nivel tubular va a provocar un exceso de reabsorción de esta proteína que se la lleva a la luz celular y que va a disparar diversos mecanismos con mensajes que llevan a atracción de macrófagos, infiltrado linfocitario, de citoquinas, de factores fibrogénicos, que el común denominador de todo esto va de la mano con la fibrosis intersticial. Fíjense la importancia que tiene la proteinuria persistente. De esa manera, en estudios clínicos se ha correlacionado la magnitud de la proteinuria con la caída de la filtración glomerular. De tal manera que los pacientes a menor grado de proteinuria, menor grado de velocidad de caída que los pacientes que tienen una proteinuria masiva de más de 3 gramos en 24 horas. Cuando hablamos de dieta baja en proteínas, esto es una historia muy, muy antigua.
Desde 1900, en los 60 básicamente tuvo un golpe interesantísimo. En Italia, Carmelo Giordano y Giovanetti empezaron a fabricar pastas y espaguetis que modificaban el contenido proteico y que iban a dar mayor cantidad de calorías o carbohidratos con una carga de fosfatos y proteínas muy baja. Estas dietas que fueron destinadas a pacientes jóvenes y pediátricos, pues no llevaban el objetivo de retardar el daño renal, sino más bien de no llegar a la intoxicación urémica. Pero después de esto vienen modificaciones como la dieta Cofrani, que ya administraban algunos aminoácidos. En fin, hubo muchas modificaciones, Bergstrom más adelante, y hubo un compás de espera largo, a donde posteriormente se vuelve a retomar en los trabajos de Mich y de otras gentes, se empiezan a ver qué importancia tiene la carga de proteínas en la hiperfiltración, qué importancia tienen los disparos renina, angiotensina, aldosterona con la carga de proteínas. En fin, hay una serie de factores que van modificando todo esto como una antesala o una introducción a lo que actualmente nos enfocamos. Hay recomendaciones nuevamente de los consensos internacionales que están tomadas como de primera línea. Y estas recomendaciones, aparte del control de la presión arterial y de la administración de medicamentos que inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos bien definido y encuadrado en control del ingreso de proteínas. Está perfectamente definido como una acción de primera línea en este grupo de pacientes. En este audiovisual me interesa mucho ver el que está encuadrado en lo. Si bien en lo demás están los factores fibrogénicos, el mecanismo oxidativo, el sistema del RAS, las toxinas urémicas, en fin, el aumento de la presión transglomerular, yo me quiero enfocar en la dieta baja en proteínas. Si ustedes ven la dieta baja en proteínas por sí misma, va a condicionar tres beneficios. El primero, el de los fosfatos que ya habíamos hablado minutos antes, que al disminuir los fosfatos y al disminuir el fósforo como ion divalente, hace que se exprese cloto, que es un determinante genético que va a favorecer o disminuir la posibilidad de la expresión fibrogénica. A menor expresión de cloto, mayor expresión de FGF23 como factor fibrogénico. Cloto se supone que es una expresión genética de recurso defensivo. El nombrecito de cloto, que bueno, vamos a hacer una pausa porque es interesante acordarse, viene de la mitología griega. Resulta que el padre Zeus, que era una gente muy coqueta, tuvo varios matrimonios y en su último matrimonio de sus tres hijas, la más pequeña le puso Cloto. Y él designó a su hija Cloto para ser protectora de la vida de los humanos, no de los dioses, y entonces de ahí los investigadores acuñan el nombre de Cloto a la expresión de este gen, que es protector en el caso del riñón, pero que se puede ver en varios tejidos del economía. De tal suerte que la importancia, como dijimos, de los iones divalentes, los fosfatos senios, es muy, muy trascendente. Además, la carga de ácidos disminuye con la dieta baja en proteínas, porque acuérdense que los protones, como que se derivan de las proteínas, no de carbohidratos ni de grasas, el principal protón es el hidrógeno, a menor aporte de proteínas, menor aporte de hidrógeno y mejor control de la acidosis, y es algo parecido con el contenido de sodio. Cuando las dietas Cofrani para adelante evolucionaron, se pensó que una dieta hipoproteica, para no desnutrir al paciente como consecuencia, tendría que recibir aminoácidos. Esto sonaba muy lógico, pero no evitaba la hiperfiltración ni la sobrecarga de trabajo renal, porque después del trabajo de un aminoácido, inexorablemente hay que desprender nitrógeno, y el nitrógeno solamente sale del organismo por filtrado glomerular, de manera que a mayor carga de nitrógeno,
mayor trabajo de filtración o hiperfiltración y en consecuencia no era la solución. Cuando hablamos de una dieta hipoproteica, mala administración de ketosteril como alfa-cetoanálogo de aminoácido, vamos a ver que no hay hiperfiltración porque no vamos a desencadenar una sobrecarga de nitrógeno porque el ketosteril son cetoanálogos o cetoácidos que no son estrictamente aminoácidos. Vamos a ver su estructura para entenderlo un poco más a fondo. Antes de eso queríamos comentar que los objetivos más importantes para la administración de ketosteril son disminuir la hiperfiltración y con ello retardar la progresión del daño renal. ¿Cómo disminuir la hiperfiltración? Disminuyendo el pool de nitrógeno a nivel sanguíneo y disminuyendo el trabajo de filtrado glomerular. Un fenómeno de regeneración de aminoácidos a través de un reciclaje en el almacén de nitrógeno. Lo explicaremos más a fondo porque suena un poquito complejo. Y todo esto da un balance nutricional y un mejor control metabólico y calidad de vida. Si analizamos la composición de 100 miligramos de ketosteril, nos encontramos que los 5 primeros elementos están en base de sales de calcio. Pero lo más interesante, además de que el calcio va a tener trascendencia, como lo vamos a comentar, es que esos 5 elementos son cetoanálogos porque no son aminoácidos, sino contiene, por ejemplo, el primero es ácido 3-metil-2-oxavalérico, que es análogo de isoleucina, pero no es isoleucina. El segundo es 4-metil-2-oxavalérico, y así sucesivamente. Son análogos, no son los aminoácidos propiamente. Esta analogía bioquímica le da la oportunidad, por un fenómeno de transaminación, de capturar en un carbono alfa el nitrógeno. ¿Cómo es esto? Si ustedes ven la analogía bioquímica de la leucina, se van a ver que al lado derecho de ella tiene al análogo, al cetoanálogo, o el aminoácido cetoácido análogo, que tiene en un carbono oxígeno que es volátil y que es metabólicamente fácil de desprender, y que cuando se desprende del aminoácido, ese nitrógeno por transaminación es capturado por el carbono y se va a convertir en un nuevo aminoácido. De ahí que esta regeneración de aminoácido es como el trabajo de un pepenador que en base a la basura va a tratar de levantar elementos y va a reconstruir algún elemento de lo que está aparentemente inútil o que va a ser desechado. Esquemáticamente lo podemos ver así. El aminoácido que entra al organismo mediante proteína oral o como aminoácido propiamente dicho, su finalidad es ser utilizado para incorporarse a la vida final, que es elaboración de proteína en un tejido. Pero al ser utilizado este aminoácido, va a dejar libre el nitrógeno que va a quedar almacenado en el torrente circulatorio. El cetoaminoácido o el cetoanálogo va a desprenderse de su oxígeno, que también queda fácilmente a disposición metabólica, y va a dejar este carbón alfa libre para poder capturar un nitrógeno del pool y hacer un nuevo aminoácido que va a ser una fuente de formación, no de forma externa, sino de forma interna, para poder brindar un plus a la nutrición mediante la administración de estos alfa-cetoanálogos de aminoácidos. Es un nitrógeno que no sale por los defectos de función renal y queda en la circulación. ¿Qué beneficios entonces estamos generando de este reciclaje de nitrógeno? Bueno, el ketosteril básicamente en presencia de un pool de nitrogenados elevado va a disminuirlos por su utilización, va a disminuir la hiperfiltración y va a retardar la progresión del daño. Por otra parte, va a generar nuevos aminoácidos por este sistema de reciclaje que comentamos, con un mejor balance nutricional y una mejor calidad de vida del paciente. De esta forma, una publicación de autores internacionales, como es Leticia Coupé y otros autores franceses,
esquematizan una dieta muy baja y baja en proteínas con ketosteril, aportar baja cantidad de proteínas, de sodio, más calcio, menos fósforo, menor carga de ácidos, una buena distribución de aminoácidos esenciales y no, y el resultante final, los recuadros inferiores, que entre ellos, para no redundar, está la disminución de la progresión del daño renal. ¿Qué experiencia clínica podemos tener? Bueno, primero, una publicación de Calantar, que ya había hecho mención de él, en cuanto a las proteínas en, en sujetos sanos. Calantar publica el papel que tienen estos cetoácidos o cetoanálogos en los pacientes con enfermedad crónica. Y en el recuadro formalmente habla de este producto como un fármaco que actúa en el carbón alfa para poder regenerar y producir nuevos aminoácidos. Y en la parte inferior habla que hay evidencias fuertes que sugieren que esta combinación de dieta baja en proteínas retardan la necesidad de reemplazo funcional con terapia dialítica. En Europa, Liliana Garnett es una de las gentes que más experiencia tienen en la utilización de alfa-cetoanálogos de aminoácidos, como es Teplan en la República Checa, un grupo en la Unión Soviética, el grupo francés, el grupo italiano. Hay infinidad de gentes con experiencia amplia. Pero Liliana Garneata publica esta comparación en un grupo de pacientes que le da dieta muy baja en proteínas de tipo vegetariana, adicionada de ketosteril, contra un grupo que recibe dieta baja en proteínas sin ketosteril. Y nosotros vemos que el grupo que tiene dieta muy baja en proteínas más ketosteril, a los 6 meses y a los 12 meses, la modificación de su filtración glomerular no sufre menoscabo contra el grupo de pacientes que solamente recibieron dieta baja en proteínas. A los 6 meses baja y a los 12 meses es pronunciado y estadísticamente significativa la diferencia. Cuando esta autora analiza los iones divalentes, ve que los niveles de calcio en el primer audiovisual y fósforo son perfectamente mejor controlables cuando se da ketosteril que cuando no se da. Esta diferencia es que la adición de sales de calcio como base del producto ayuda a quelar los fosfatos aún sin necesidad de los quelantes convencionales en un cierto grupo de pacientes cuando tienen una dieta muy baja en proteínas, cosa que no sucede cuando no reciben los alfa-cetoanálogos. En un estudio observacional que llevamos a cabo localmente en la ciudad de Guadalajara, nos dimos a la tarea de observar de manera retrospectiva a un grupo de 58 pacientes de ambos géneros, vistos por su servidor, por un solo observador, todos ellos con una prescripción de una dieta dirigida y observada por el Centro Nutricional de Fresenius Kabi de la ciudad de Guadalajara. Estos pacientes tenían un rango de edad de 16 a 90 años, se dividieron por rangos de edad en un grupo 1 de 16 a 64 años y en un grupo 2 entre 65 y 90. Se observaron entre 1 y 7 años, con diagnósticos etiológicos de enfermedad diabética, enfermedad glomerular primaria y secundaria, con grados de la clasificación de Código del 1 al 5. Todos ellos recibieron una dieta baja en proteínas de 0.5 a 0.7 gramos kilo, más ketosteril entre 100 a 140 miligramos por kilogramo de peso. Además, se estimó la tasa de filtración glomerular mediante un cálculo de la fórmula de seca de EPI. Se estratificaron los pacientes por tasa de filtración glomerular en un grupo A de más de 30 mililitros minuto 1,73 y en un grupo B de más de 30 mililitros minuto 1,73. Además, se estratificaron según la clasificación de Código del 1 al 5. De acuerdo a esta tasa, se determinaron los siguientes exámenes de laboratorio para ver como enfoque fundamental la evolución funcional, los niveles de hemoglobina y su estado electrolítico y nutricional. Y además se valoró la condición nutricional
mediante una máquina de bioimpedancia, índice de masa corporal, masa grasa, masa muscular y ángulo de fase. En los datos demográficos, la distribución por género fue muy semejante, un poco más de hombres que mujeres, pero en realidad fue muy semejante. Los rangos de edad ya los comentamos, 33 fueron del grupo de 16 a 64 y 25 fueron de 65 a 90 años. La clasificación, la distribución en la clasificación de Cadigo, 1 fue en grado 1, 4 en el 2, 3A fueron 9, 3B fueron 12, 4 en 25, en el grado 4, 25 y en el grado 5 fueron 7, con un total de 58. Cuando vimos los resultados fríos, antes de ver el análisis de evolución de tu tasa de filtración, vemos que es muy interesante que entre la visita inicial y la final, las modificaciones en la tasa de filtración no tan solo no son en caída, sino son en mejoría, por supuesto, visto como promedio el grupo, entre los que se mantuvieron, los que mejoraron y los que cayeron. El promedio del grupo se vio en mejoría funcional, tanto en tasa de filtración como en creatinina plasmática. La urea, menor magnitud, la hemoglobina estable, el ácido úrico estable, el calcio estable, el fósforo mejoró y la albúmina sin cambios trascendentes, sino incluso con discreta mejoría. Es interesante la observación cuando quisimos ver variables particulares como ver qué pasaba con los grupos de edad y la tasa de filtración. Los pacientes que tenían un aumento de la tasa de filtración, su rango fue muy grande, porque aumentaron entre 0.6 hasta 23 mililitros minuto, 1,73 por año. En cambio, los que bajaron su tasa de filtración, su rango no fue tan extenso, fue de 0.9 a 3,7 mililitros minuto, 1,73. Pero lo más interesante es que en los pacientes de grupos etarios, si ven en el extremo de la derecha, el grupo de pacientes en amarillo de 16 a 64 años, 6 bajaron. Ninguno de los pacientes del grupo de 65 a 90 bajaron su tasa de filtración. Se mantuvieron más pacientes de 65 a 90, aunque muchos también del grupo de 16 a 64, y subieron de manera equitativa por el número de pacientes, tanto los de 16 a 64 como los de 65 a 90. Esto resultó muy interesante porque cualquiera hubiera pensado que los pacientes de grupos etarios mayores podrían tener una caída mayor. Hay varias explicaciones, no tenemos así como que la regla exacta, pero una de ellas es que el cumplimiento tanto de la dieta como de la administración de fármacos es mejor en el grupo mayor porque casi siempre tienen a un lado un agente que está responsable de su tratamiento. No así los grupos menores que pueden tener algunos de ellos adherencia defectuosa a los planes de tratamiento. Esto no es didáctico, pero para que no suene invento, quise poner las tablas de todos los pacientes. Ustedes verán que en estos primeros pacientes que fueron los primeros 30, en rojo se mantienen, en rosita bajan y en amarillo suben. Ustedes dense cuenta cómo los cambios son más importantes. Esta tabla es en su mayoría del grupo etario de menos de 65 años. Y miren esta última tabla. Los pacientes que son entre 65 años para arriba son más los que se mantienen y que suben y no se registra ninguno con descenso. Este es el esquema final. Aquí está la distribución en tasas de filtración, en grupos etarios y en clasificación de Cadigo, cómo se están moviendo de una clase a una clase o de un grado a otro grado. ¿Qué pasa con el comportamiento de tasa de filtración? Aquí vemos que los pacientes de tasa de filtración de más de 30 les va mejor que a los pacientes de tasa de filtración de menos de 30. Es decir,
se mantienen más y suben más los de tasa mayor de 30. Este fenómeno lo han visto otros grupos. De hecho, más adelante, en un trabajo, en un metaanálisis de un grupo oriental, ellos hacen la observación de más de 18 y menos de 18 de tasa, y es una observación más o menos semejante, que a más temprano momento de atención, mejores resultados. En cuanto a la evaluación de la composición corporal de esta nutrición, vean ustedes de manera de vistazo rápido: la masa corporal no hay modificaciones, la masa grasa no se deteriora, la masa muscular está estable, el ángulo de fase no hay cambios de desnutrición. Los pacientes se encuentran, a pesar de su dieta, en muy buenas condiciones nutricionales, no tan solo por la albúmina evaluados, sino por métodos directos de bioimpedancia. Le comentaba que dentro de los estudios internacionales tenemos, por ejemplo, un metaanálisis de este grupo oriental, a donde las conclusiones de 5 estudios controlados aleatorizados son: pacientes con dieta baja en proteínas más ketosteril tienen niveles más altos de albúmina plasmática significativamente, más bajos de fósforo sérico significativamente, más altos de calcio, y prevención del hiperparathyroidismo con niveles más bajos de hormona paratiroidea. En el metaanálisis que hacía yo mención previamente, son 10 estudios controlados aleatorizados con 951 pacientes, con una aplicación estricta del método estadístico para ver la veracidad, la calidad del estudio. Se concluye que una dieta baja en proteínas más ketosteril disminuye la progresión del daño renal significativamente, con mayor impacto en pacientes con tasa de filtrado glomerular mayor de 18 litros minuto, 1,73. No se observó malnutrición comparado con placebo, con una albúmina y un colesterol que tiene una significación. Disminuyó significativamente los niveles de fósforo, aumentaron los de calcio, y también observaron un mejor control de hormona paratiroidea. Desde el punto de vista de otros pacientes o un grupo especial de pacientes, en el Congreso Mundial de Nefrología de la Ciudad de México en años pasados, Calantar hizo mucho énfasis en que pacientes de la tercera edad con ciertas características aún en grado 5 de enfermedad renal crónica pueden ser candidatos alternativos a un tratamiento conservador y no a un tratamiento dialítico. De hecho, todos los pacientes entre 8 y 15 de tasa de filtrado que no tienen ningún trastorno que exponga la vida pueden ser candidatos, pueden tener una calidad de vida importante. En Europa, por varios grupos se ha comprobado, en 3 grupos de pacientes de diálisis peritoneal, de hemodiálisis y de manejo conservador, que los pacientes con manejo conservador tienen menos ingresos hospitales, tienen menos gastos en euros y tienen una mejor calidad de vida. Y los de mayores eventos cardiovasculares son los pacientes que están en programas de reemplazo por diálisis extracorpórea o hemodiálisis. Es importante tomarlo en cuenta. Desde luego, hay que individualizar los casos. Siempre habrá un paciente de la tercera edad que enfrente del consultorio de algunos de ustedes, estando con su familia, le propongan un tratamiento de reemplazo funcional y lo rechace. Y este paciente hay que tratar de darle la oportunidad de un manejo conservador, siempre y cuando estemos dentro de la prescripción ética en cada uno de ellos. ¿Hay indicaciones especiales para el uso de ketosteril? Pues sí, los pacientes de la tercera edad, como comentamos, el grupo pediátrico, cada vez estamos ampliando más la experiencia en ellos. Es otra dosis, es otro tipo de dieta, es otro mundo, pero es muy interesante. Pacientes embarazadas, que ya se está haciendo una experiencia más amplia, tanto en México como en otras partes del mundo, y en enfermos renales, en disfunción crónica del injerto renal, para cuidar al paciente y su injerto en espera de otro trasplante, pues se le da una dieta correcta y se sujeta a estos planes de tratamiento. Es muy interesante abrir el abanico y bueno, estoy a su disposición para preguntas y comentarios. Esta foto es
espectacular de un lugar aquí en la ciudad de Guadalajara, que es el Teatro Rebolledo, que se presenta ahora con motivo de las fiestas patrias, una sinfonía de mariachi hermosa que ojalá la escucharan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante el tema, porque día a día pues vemos pacientes con un deterioro importante de la función renal y que pues como usted lo dijo, la mayoría trata de evitar llegar a las terapias dialíticas, ¿no? Y es importante ofrecerles una oportunidad tanto de retrasar la misma como lo comentó al final, el darle una opción, ¿no? Y eso es algo que a veces nos friqueamos cuando decimos al paciente tiene que dializarse y él dice no. Nosotros, ¿y ahora qué hago si es lo que necesita, no? Y me parece interesante esta propuesta que hace, sobre todo en pacientes, pues que yo le llamaría con uso compasivo del medicamento, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención y quisiera yo, si pudiera ahondar un poquito más al respecto, es esto de las dietas altas en proteína en pacientes sanos, porque frecuentemente nos enfrentamos a los, sobre todo personas jóvenes que tienden a ir a gimnasios, hacen actividad física importante y que están tomando grandes cantidades de esos productos ricos en proteínas que en mi juicio, pues a veces es difícil realmente medir la cantidad de proteínas que están consumiendo y que hay algunos reportes de que pudiera incrementar el daño de la función renal. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, definitivamente, aunque no abundé en el tema, hay actualmente muchas publicaciones a donde hacen énfasis que cuando un paciente sano, pero con eventos de riesgo en su entorno, tiene una dieta más de 2.5 gramos por kilo de proteínas, tiene un riesgo muy elevado a estar desencadenando hiperfiltración. Esto nosotros lo vivimos porque, y justamente tiene la razón, yo tengo varios pacientes en mi consultorio que son aficionados al físico-culturismo y que han ido conmigo porque aparte de los 2,5 gramos en la dieta, tienen complementos o suplementos de estos power brutales que llegan a alcanzar hasta 5 gramos por kilo. Y entonces estos pacientes, si se sujetan de esta manera por muchos meses o más de un año, 2 años, definitivamente que si les buscamos cambios sutiles por microalbuminuria vamos a encontrar problemas. Hay muchos pacientes que si tienen, por ejemplo, en su entorno antecedentes de diabetes fuerte en la familia, obesidad o algún otro evento, este entorno de riesgo, más la dieta alta en proteínas, desencadena sin lugar a dudas un problema. Yo recomendaría mucho, aparte de aconsejarles que no es el camino, por supuesto, que de manera temprana uno lo sujete a estudios, a evaluaciones como la microalbuminuria, que es muy sutil, porque de hecho uno se conforma con decir, oye, pues tu urea y tu creatinina están normales. Y es interesante porque un paciente puede tener 1.0 de creatinina y una urea incluso relativamente normal y estar hiperfiltrando, o incluso tener 0.8 de creatinina por hiperfiltración con 45 o 60 de urea por la ingesta de proteínas y ser el semáforo amarillo. Es un semáforo amarillo porque tu pool de nitrógeno en la sangre está elevado, mientras tu creatinina está normal. ¿Qué está pasando? Pues estás hiperfiltrando. ¿Cuál es tu precio de mantener tu creatinina normal? La hiperfiltración que estás obligando por tu carga proteica. Yo creo que esto es muy interesante y cada día, así como la obesidad, hay que tratar de reeducar, ¿no?, los extremos de la nutrición. Excelente. Nos preguntan aquí que qué opina usted del uso de inhibidores de SGLT2 en pacientes con estadio 3B de Cadigo para utilizarlos como medicamentos nefroprotectores. Excelente, excelente. No tan solo es un medicamento de moda. Empezó a utilizarse estos medicamentos
en pacientes con enfermedad renal diabética. En este momento los estamos utilizando en nefrópatas glomerulares no diabéticos. Tiene muchas ventajas. Al principio se hablaba de que la desventaja era que al provocar glucosuria podía tener infecciones recurrentes. No hay realmente diferencia significativa contra placebo y la frecuencia de infección urinaria en estos pacientes no es alta. Y sí se gana pérdida de peso, mejor control de presión arterial, eh, mejor control de la glicemia en caso de la diabetes y disminuye la proteinuria. Eso es muy interesante. Disminuye la proteinuria a largo plazo. De manera que es un arma muy atractiva porque al bloquear el cotransportador importante y túbulo proximal, inhibe el disparo de renin-angiotensina aldosterona, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo, es una herramienta útil, una terapéutica útil que requiere más tiempo, pero es útil, definitivamente sí. Muy bien. Preguntan también, doctor, que por qué la mayoría de los nefrólogos tienden a suspender los ARA2 en pacientes que alcanzan el estadio 5 de Carigo. Bueno, la respuesta de esto es por hipercalemia. Y esto no es la ARA2, es más con los IECAS que con los ARA2. El evento de hipercalemia secundario, yo siempre les comento que después de la clase 2 o del grado 2, no usen IECAS, porque hacen más hipercalemia. Yo el ARA2 no lo quito si no lo compruebo. Si yo veo que el paciente está con ARA2 en un grado 4 y no me desarrolla hipercalemia, no necesariamente lo sustituyo. Lo sustituyo si el paciente está bajo reemplazo funcional, porque su utilidad ya es discutible y en este caso vería yo si me aumenta el riesgo que el beneficio. Pero la explicación es la hipercalemia. Pero la protección a otros territorios es fabulosa, porque el ARA2 hay que acordarse que no tan solo inhibe el circuito RAS, sino protege el corazón. Incluso la unión de ARA2 con otros medicamentos, digo, no quiero hacer comerciales, pero hay por ahí un producto que tiene dos componentes y que aumentan la función ventricular izquierda. O sea, mejoran en un paciente que va uno a trasplantar y que tienen una fracción de eyección que anda en 29, 30 y la que uno lleva un poco más arriba, aparte del control de la bulimia y de una buena dieta, es importante la utilización de estos fármacos, definitivamente. Muy bien, excelente, doctor. Pues le agradezco mucho su participación. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz le agradece y está contento con la respuesta que hemos visto de ustedes y agradecemos también a Presenia Euskadi por la participación. Que tenga usted un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, a sus órdenes. Muy bien, tenemos 5 minutos de receso para nuestra última plática del bloque matutino. Regresamos en un momento. Gracias.